Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmax Ayacat, consultor agrícola, y este es un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy en este episodio quiero platicarles sobre el tema del plástico en la agricultura, porque este material se ha convertido en un material indispensable para realizar la producción agrícola, al menos pues con los sistemas agrícolas que tenemos actualmente. Antes, por supuesto, de entrar en este tema, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal en WhatsApp, Agronación. Así lo puedes encontrar y lo puedes hacer de manera muy sencilla yendo a agronación.com. Hay un formulario, lo llenas con tus datos, tu nombre, tu dirección de correo electrónico y te llegará inmediatamente un correo con el enlace. O la otra opción es que vayas a WhatsApp, al apartado de canales, ahí busques Agronación y te suscribas de manera gratuita. De lunes a viernes comparto un breve contenido entre 2 a 3 minutos explicando un tema del agro. Así que ya sabes, Agronación. Entonces, ahora sí, al tema que tenemos que platicar el día de hoy. O bueno, para decirlo de mejor manera, al tema que les quiero platicar el día de hoy. El tema, como ya les comenté, es el plástico en la agricultura. Y quiero comenzar hablando sobre por qué el plástico se integró también en la producción agrícola. El plástico se integró eficazmente en la agricultura mundial debido a varias razones fundamentales. La primera de ellas es su versatilidad. El plástico o los diferentes tipos de plásticos que existen hasta este momento permiten crear una amplia gama de herramientas y de estructuras y de otro tipo de cuestiones que se adaptan a distintas necesidades agrícolas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor para muchos de ustedes el tema de los invernaderos y de los túneles es lo primero que les viene a la mente cuando hablamos de plásticos en la agricultura. Para otros de ustedes quizás sea el tema de los sistemas de riego por goteo, los cuales utilizan pues prácticamente en su mayoría plástico en su construcción. Una segunda ventaja del plástico que se suma a esta que les acabo de comentar es que se trata de un material bastante ligero, al menos en comparación con otro tipo de materiales como pueden ser metales o maderas. Y obviamente esto hace que su transporte, su movimiento o su instalación sea más sencillo, lo que al final termina impactando en una reducción de los costos laborales y en el aumento en la facilidad del manejo en campo. Un tercer factor es que el plástico ofrece una durabilidad considerable, en especial cuando estamos hablando de producir ante condiciones climáticas adversas. Cuando estamos hablando de proteger las cosechas de extremos térmicos, pues los plásticos funcionan bastante bien, aislando, en este caso, o trabajando más bien, soportando, podríamos decir incluso, calores extremos o fríos extremos. Y bueno, a grandes rasgos podríamos decir que estas son las tres principales características del plástico para uso agrícola, que se dice rápido, pero son características o cualidades que han llevado a que el plástico esté íntimamente ligado con la producción agrícola en prácticamente todo el mundo. De hecho, se ha acuñado un término para explicar el uso del plástico en la agricultura y es justamente el término plasticultura. Y bueno, de hecho esas ventajas que te acabo de comentar son tan potentes y tan relevantes que básicamente por esas tres cuestiones, y podríamos sumarle algunas más, en estos momentos no podríamos prescindir del plástico en la agricultura. Si quisiéramos decir, bueno, no vamos a utilizar plástico en la agricultura, creo que habría una debacle agrícola a nivel mundial, porque el plástico está tan integrado que muchas veces ni siquiera pensamos en él. Podríamos decir, bueno, yo no produzco en invernadero. Bueno, si tienes sistema de riego, seguramente tienes plástico. Solamente, quizá en el menor de los casos, alguien que produzca campo abierto de manera extensiva, no tenga un sistema de riego, no tenga una estructura de protección, pues a lo mejor podría decir, bueno, mi uso de plásticos es mínimo, pero la realidad es que no. Porque ¿de qué están hechos los envases en los cuales vienen los agroquímicos que se aplican? ¿De qué están hechas las bolsas o los sacos en los cuales vienen los fertilizantes que se aplican en los cultivos? De hecho, el plástico está tan integrado en la agricultura porque el plástico está íntimamente ligado a nuestra sociedad moderna actual. No es solamente un tema de que esté en la agricultura, está prácticamente en todos lados.
Pero a pesar de esas enormes ventajas que te acabo de comentar, la realidad es que utilizar plásticos, en este caso específicamente enfocados a la labor agrícola, también tiene sus desventajas y cada vez más van quedando en evidencia estas desventajas. Y cuando hablamos de plástico, ¿cuál es el mayor reto que estamos afrontando en estos momentos? Pues que su utilización en la agricultura deriva en ciertas problemáticas ambientales. ¿Por qué? Porque se acumulan residuos plásticos en el suelo y también en ecosistemas acuáticos, hay que decirlo, debido a su lenta degradación. El plástico, o hablando de manera general, claro está, muchos plásticos tienen una vida útil que no es de años, es de décadas, incluso podríamos hablar, no sé si de siglos. En el caso de los plásticos más densos, más gruesos, más duraderos, ¿no? Esto obviamente conduce a contaminación tanto en el suelo como en el agua. Esa contaminación afecta a la biodiversidad de los ecosistemas al afectar de diversas maneras que la mayoría de ellas incluso todavía desconocemos los ciclos naturales. Además, en la actualidad no podemos decir que tenemos una gestión adecuada de los residuos plásticos agrícolas. Y estos terminan muchas veces en procesos de descomposición ahí arrumbados en algún lugar del rancho porque no se sabe qué hacer con esos plásticos. En algunas ocasiones hay agricultores los cuales utilizan esos plásticos para construir barreras, en especial cuando se tiene a lo mejor un camino donde pasan vehículos y que levantan polvo. Bueno, pues esos plásticos, por ejemplo, se pueden reutilizar, ¿no? En muchas ocasiones me ha tocado a mí ver plásticos de invernaderos o de macrotúneles reutilizados en los caminos como barrera protectora, pero pues de todos modos obviamente ese no debería ser su destino final, ¿no? En algún momento esos plásticos se rompen y terminan degradándose, causando todo esto que ya te he comentado. Y por si fuera poco, puede ocurrir el caso, que podríamos a lo mejor incluso decir todavía un poco más drástico, de que esos residuos plásticos se quemen. Y ahí obviamente estamos entrando en el terreno de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, con lo cual pues están poniendo su granito de arena para contribuir al cambio climático que ya se ha dejado sentir y que no podemos negar. ¿Y por qué ocurre eso de que los plásticos se quedan en el campo ahí degradándose o los tienen que terminar quemando? Porque la logística asociada con la eliminación y el reciclaje de esos materiales tiene un costo. Debería de haber a lo mejor alguna empresa o incluso no sé si el gobierno que cubriera ese costo para sacar alguna rentabilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de su reciclaje. Pero obviamente se trata de un tema bastante especializado y no en todas las regiones agrícolas o cerca de ellas existe alguna empresa que pueda ir a recoger los plásticos y encargarse de su eliminación o reciclaje. Y esto que te voy comentando hasta este punto lo sustento en diversas investigaciones científicas que han concluido que las desventajas del uso de plásticos en la agricultura pues derivan de buscar una solución a corto plazo a cambio de tener problemáticas a largo plazo, de que vamos a tener un impacto a largo plazo por estas soluciones de bajo costo, duraderas, efectivas, eficientes que estamos implementando ahora. Hay una investigación titulada Acolchado plástico en agricultura, cambiar beneficios agronómicos a corto plazo por degradación del suelo a largo plazo. Esta investigación fue realizada por Steinmetz, Waldman y Schaeffer en 2016. Y básicamente concluyen que a pesar de ofrecer beneficios agronómicos a corto plazo, el uso intensivo de plásticos en la agricultura conduce a una degradación del suelo a largo plazo debido a la acumulación de residuos plásticos que conlleva a su vez la alteración del ecosistema edáfico y con una posible potencial liberación de gases de efecto invernadero debido a la alteración de los microclimas de los suelos. Otros 3 investigadores, con su trabajo Películas plásticas biodegradables para acolchado, impactos en las comunidades microbianas del suelo y las funciones de los ecosistemas, también concluyen algo similar e indican que los plásticos, una vez incorporados al suelo, en este caso
plásticos biodegradables, ¿no? Que en teoría no debería haber problema. Ellos concluyen que una vez incorporados al suelo, estos pueden influir en las comunidades microbianas, potencialmente enriqueciendo los taxones fúngicos y afectando la actividad microbiana. O sea, en resumen, generan un desequilibrio aunque se trate de plásticos biodegradables, porque al final pues ese proceso de biodegradación y los residuos que puedan llegar a quedar pues no forman parte de ese ecosistema, y al incorporarse ahí pues van a cambiarlo. Un punto interesante que mencionan estos tres investigadores, que no les he comentado el nombre, el primero está dificilísimo, se llama Bandopadhyay, el otro es Martín Closas y el otro es Pelacho. Estos tres investigadores también indican un punto importante, que este cambio en las dinámicas de los suelos debido a los plásticos biodegradables pueden llegar a influir en la dinámica de la materia orgánica del suelo, afectando el desarrollo de la misma. Y en otra investigación titulada Polietileno y acolchados biodegradables para aplicaciones agrícolas, una revisión, los autores pues indican que las ventajas de los acolchados plásticos biodegradables son muchas, como aumentar la temperatura del suelo y conservar la humedad, pero ellos se centran más en los temas de contaminación, a los cuales se llega al no tener, o al tener más bien una restricción para eliminar o reutilizar o reciclar esos plásticos, ¿no? Y esta restricción va desde el punto de vista económico, pero también va desde el punto de vista agronómico. Como ya les comenté, esto tiene un costo y alguien pues debería de cubrir con ese costo. Si lo hacen los agricultores, pues obviamente el retorno sobre la inversión de las empresas agrícolas va a disminuir. Que bueno, debería aquí verse la cuestión como una inversión a largo plazo y no en el margen de ganancia a corto plazo. Entonces, hasta este punto hemos visto que el plástico en la agricultura tiene enormes ventajas, enormes beneficios, pero que debido a que no sabemos cómo manejar sus residuos, se está convirtiendo, si no es que ya es un problema de gran magnitud, solo que todavía quizá no lo sepamos. Ante este panorama, y ya para finalizar, ¿cuáles son las perspectivas del uso de plásticos en la agricultura? Bueno, la primera perspectiva es que el uso de acolchados plásticos va a seguir en aumento, porque es una práctica agrícola que demuestra un beneficio económico de manera inmediata, al ayudar a aumentar los rendimientos, a veces con cosechas más tempranas, a veces con cosechas más tardías, pero también mejorando la calidad de los frutos. Y bueno, aquí también está como esta parte importante, que es ayuda a impulsar la eficiencia en el uso del agua. Otra tendencia es que los acolchados biodegradables van a seguir incrementando, va a seguir aumentando la oferta de este tipo de soluciones, aunque como ya vimos anteriormente hay investigaciones que indican que incluso los residuos de estos pueden llegar a alterar los ecosistemas del suelo, el microbioma. Ahora bien, si hablamos de un plástico que se degrada, o que, aunque no sea en su totalidad, que se degrada en un cierto porcentaje a un plástico que no se degrada, pues obviamente hay que impulsar el tema de los acolchados biodegradables y de los plásticos biodegradables en general, no solamente para el uso del acolchado, sino para cualquier otro uso, que pues el impacto va a existir, pero va a ser mucho menor. Y claro, el plástico no solamente se utiliza para acolchados, ¿no? En el tema de los sistemas de riego vamos a tener que realizar investigaciones para realmente poder decir que el agua que circula en los sistemas de riego no desprende partículas de microplástico, en este caso micropartículas de plástico de las mismas mangueras, de los mismos sistemas, las cuales estén yendo hacia las plantas, estas estén viendo alteradas el ecosistema, el bioma en el cual desarrollan sus raíces, o que incluso estas en algún momento puedan llegar a incorporarse al tejido vegetal de alguna manera. He buscado investigaciones al respecto, no he encontrado nada. Seguramente esto que estoy diciendo no tiene sentido en este momento, pero pues lo dejo ahí por sobre la mesa. ¿Dónde más se tiene que mejorar el uso del plástico? Envases biodegradables, ¿no? Envases de todo tipo que utilizamos en la agricultura. Pues esos plásticos que generalmente son plásticos duros, que yo me imagino que si los dejamos a la intemperie tardarían siglos en descomponerse por completo. Bueno, pues esos deben de empezar a tener materiales, o deben de empezar a tener un proceso de biodegradación, porque pues justamente el tema de los envases es el que
muchas veces nosotros podemos, o es más visible en campo, ¿no? De esa contaminación por plástico derivado de envases que se utilizan y ahí se dejan. En el caso de invernaderos, el tema de la investigación en plásticos para invernaderos todavía tiene muchísimo potencial, probando nuevos colores, probando nuevos filtros para desarrollar plásticos selectivos. El tema obviamente del soporte y guiado de plantas mediante estructuras de plástico que soporten a cultivos trepadores o a cultivos que necesitan un cierto soporte. En fin, el plástico está íntimamente ligado a nuestra agricultura actual y en el futuro no hay forma, yo no veo una forma en la cual podamos disminuir ese uso del plástico para disminuir su impacto negativo, sino al contrario, creo que cada año que pasa se va a utilizar todavía más plástico en agricultura. Y bueno, hasta aquí lo que te quería comentar el día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Cualquier comentario que tengas, déjamelo a través de mi formulario de contacto. Lo puedes encontrar en podcastagricultura.com/contacto. Un gusto estar aquí contigo hoy y espero que tengas un excelente día, una excelente semana, un excelente mes y así nos vamos. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.